¿qué quiere decir acá? Que parte del contenido del abdomen ha ascendido al tórax, ¿correcto? Esta es la causa número 1 de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dos cosas, miren, en la cirugía. Tenemos que hacer que el esófago y el estómago regresen al abdomen. ¿Está bien? Número 1, el esófago y el estómago regresen al abdomen. Y número 2, evitar que se vuelva a subir. Ese es el tratamiento. O sea, la cirugía consiste en eso. Bajarlo y evitar que suba. Súper sencillo. Entonces, para bajarlo tenemos que hacer la disección de los pilares, disecar esa zona, el saco, disecar las adherencias que tiene en forma natural, laxa el esófago, en el mediastino y bajarlo. Ya, yo no les prometo, mejor les prometo a sus compañeros, los que están conmigo. Tengo también video de este tipo de cirugía. Y mañana subimos el video, así como hemos subido hoy día el de cáncer de esófago, subimos el video de una cirugía de hernia yatal. Muy bonita la cirugía, didáctica, puntual, para que vean cómo se hace. Entonces, bajamos y evitamos que suba. ¿Correcto? Entonces, miren, la disección es la primera parte y el evitar que suba es la segunda parte. Y generalmente esto se desliza porque el hiato esofágico, que está formado por el pilar derecho y el pilar izquierdo, están separados. Y si están separados hay que afrontarlos. Entonces los dos pilares se van cerrando. Eso lo vamos a ver bien en el video. Con puntos se cierra, ¿no? Para que el esófago pase calzadito por el hiato esofágico. ¿Correcto? Y lo segundo que se hace es, con el fondo del estómago, se le hace como una chalina al esófago, y eso se llama fundo, porque se utiliza el fondo, plicatura, ¿ya? Y como lo descubrió Nissen por vía laparoscópica o cirugía viral. Entonces, eso es el tratamiento. Ahora, la fundoplicatura, o sea, envolver al esófago para que no suba o limitar el ascenso o que regrese otra vez al tórax, se puede hacer total o parcial, anterior o posterior, con elongación de esófago. Pero esto es lo que quiero que ustedes graben. La fundoplicatura puede ser de tres tipos. Nissen, 360 grados alrededor del esófago por la parte posterior, ¿no? O sea, el esófago pasa el estómago pasa por detrás del esófago, se encuentra con la otra porción en la parte de adelante y pasa 360 grados, funda completa. El tupé es posterior también, pero es 270 grados, no llega a hacer los 360 grados. Y el DOR también es 270 grados, pero anterior. Entonces el tupé es una fundoplicatura posterior incompleta y el DOR es una fundoplicatura anterior incompleta. Y el Nissen es una fundoplicatura posterior completa. ¿Correcto? Súper sencillo. Ahora miren, yo no he hecho en toda mi carrera que tengo haciendo cirugía un tupé. Porque cuando yo aprendí en Estrasburgo a hacer este tipo de cirugía, el cirujano que me enseñó me dijo, nunca he hecho un tupé. Todos mis pacientes les he hecho Nissen, 360 grados, y nunca he tenido ningún problema. Entonces, si lo dice en ese momento un cirujano que había operado creo que 15.000 cirugías de reflujo, ¿quién soy yo para poder decirle, y sabes que yo voy a hacer lo contrario? Entonces, desde esa época yo he hecho siempre Nissen, 360 grados, Nissen. A los únicos que les he hecho DOR, o sea, anterior, es a los pacientes que le hago una cirugía para acalasia, una cardiomiotomía, y para reforzar esa mucosa le pongo un DOR adelante, como una puertita, como una tapa, por eso se llama DOR, ¿no? Pero después todo lo demás, por reflujo, siempre he hecho Nissen.
algunos les pueden decir, no, que a algunos pacientes sí se le hace Nissen, otros les hacen tupé, Vindor, que no sé qué. Escúchenlo. Pero el tratamiento es fundoplicatura tipo Nissen para la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Correcto? El Nissen, miren, Nissen abierto, que es lo que se hizo por primera vez este tipo de cirugía. Nissen-Rossetti, ¿qué significa el Nissen-Rossetti? Que se hace la fundoplicatura, pero sin soltar los vasos cortos. Nissen-Rossetti. Se hace la fundoplicatura posterior completa, llega, pero sin soltar los vasos cortos. Es decir, muy tenso y el esófago prácticamente queda, no estrangulado, pero completamente comprimido y con una restricción importante. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar en los pacientes cuando le hacemos un Nissen-Rossetti. El Nissen-Rossetti es muy duro. Y el Nissen-Rossetti lo hacía uno de los cirujanos que me enseñó a operar esto, que es el doctor Gustavo Salinas, que falleció hace más o menos un mes, un gran maestro que me ayudó y me enseñó muchísimo a mí. Entonces, Gustavo Salinas sí hacía Nissen-Rossetti, ¿no? ¿Por qué? Porque para controlar nosotros todo esto de los vasos cortos, nosotros necesitamos por lo menos un bisturí armónico o un ligashur, que son elementos de sello de vaso, que definitivamente va a hacer que nuestra cirugía sea mucho más segura. Se puede hacer con bipolar todo, pero un bipolar, cuando un vaso corto es recorto y estás entre el vaso y el estómago con posibilidades de quemar, lesionar y complicaciones, no vale la pena. Es mejor siempre al paciente ofrecerle una cirugía completamente segura. Entonces, ¿el Nissen-Flopping qué es? El Nissen-Flopping es cuando se cortaron todos estos vasos cortos y el fondo del estómago va a dar la vuelta con mucha facilidad y con mucha soltura alrededor del esófago. Entonces, ¿cuál es el tratamiento correcto, adecuado, óptimo y el que tiene mejores resultados en el mundo para la enfermedad del reflujo gastroesofágico? Es una fundoplicatura tipo Nissen-Flopping y laparoscópico, lógicamente. Entonces, ¿cómo se llama la operación? Fundoplicatura Nissen-Flopping laparoscópico. Esa es la cirugía que nosotros realizamos para controlar la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Y ustedes me dirán, doctor, pero ¿para qué tanto de enfermedad de reflujo y todo? Ojo, ustedes saben que hay una relación directa en algunas patologías con el cáncer, ¿no es así? Y la enfermedad del reflujo gastroesofágico está directamente relacionado con el cáncer del esófago distal. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Que este paciente de reflujo, de enfermedad de reflujo, potencialmente puede hacerme un cáncer de esófago. Entonces, ¿para qué al paciente lo voy a someter? O sea, ¿para qué lo voy a tener con esa expectativa? Ya vas a tener el cáncer, o en algún momento te dé el cáncer, mejor tengo que tratarlo. ¿Correcto? Y un intermedio o una señal de una alerta extrema para poder nosotros decir este paciente ya está encaminado para hacer un cáncer de esófago es el famoso esófago de Barrett. ¿Correcto? El esófago de Barrett. Y ustedes van a decir, doctor, y ahora ya me está complicando, ¿qué es el esófago de Barrett? Cuando ustedes llega el contenido alimenticio al estómago y se forma el famoso quimo, ¿el quimo qué pH tendrá? Ácido, ¿sí o no? ¿A dónde va el quimo? Al intestino delgado, o sea, pero inicialmente al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, llega al duodeno. Y el duodeno, ¿ya? ¿Por qué se llama duodeno? ¿Saben o no se acuerdan anatomía todavía o ya? Duodeno. ¿Por qué se llama duodeno? ¿No se acuerdan, chicos? Anatomía. ¿Por qué se llama duodeno? ¿Cuál es tu nombre?
Camila, ¿por qué te llamas Camila? Así le gustó. Porque hay nombres que tienen su significado. No, Camila significa la diosa de la fortuna, me va a decir. Ah, perfecto. Ya. ¿Por qué es ¿por qué le ponen duodeno? Porque antiguamente los anatomistas empezaban a ver 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ah, ya, son 12 traveses de dedo, duodeno, por eso le pusieron. ¿Ya? Por eso, 12 traveses de dedo, duodeno. Ya, pero bueno, nos hemos desviado un poquito. Y yo sé que están cansados. No les digo igual que yo, porque estoy yo con todas las ganas de poder enseñarles y de la mejor manera. Entonces, ese contenido ácido va al intestino, pero el intestino está recontra armado y protegido, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en el duodeno existen glándulas, o sea, células caliciformes, ¿no? Que son las encargadas de producir moco, de tal manera que tapizan toda la pared del duodeno con moco, para que cuando el ácido llegue no lesione al duodeno, al intestino, ¿correcto? Pero ahí inmediatamente llegan a la segunda porción, y a la segunda porción ¿quiénes llegan a la segunda porción? Jugo pancreático, jugo biliar, que son alcalinos, y se mezclan y forman ya el quilo, y el quilo ya es una mezcla, si se quiere llamar así, neutra. Ya no es ni ácido ni alcalino, se neutralizó. De ahí va en adelante ya todo el proceso de la absorción y toda la fisiopatología que ustedes ya conocen, ¿correcto? ¿Hasta ahí van captando o no? ¿Qué es lo que ocurre si ustedes, en lugar de ese ácido ir al duodeno, empieza en la enfermedad de reflujo a irse al esófago? El esófago dice, ya estoy cansado, ya me están quemando demasiado, así que voy a empezar a hacer mi mecanismo de protección. Y su mecanismo de protección es cambiar la celularidad progresivamente, y eso se llama metaplasia intestinal. ¿Para qué? Para parecerse a las células del intestino, con las características de empezar a producir moco, para protegerse. Entonces, ¿cómo se llama eso? Esófago de Barrett. Sencillo, esófago de Barrett. ¿Correcto? ¿Me he dejado entender o no? Entonces, ¿qué es el esófago de Barrett? Acá lo van a ver. Esto que, mira, es una condición congénita o adquirida. Adquirida. En la cual el epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado del esófago distal es reemplazado por un epitelio metaplásico de tipo intestinal, o sea, una metaplasia intestinal, como resultado de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Sencillo o no? O sea, todo esa que nadie casi lo puede entender, y si se aprenden a paporretas no lo van a poder recordar bien, es súper sencillo. Entonces, ¿qué es el esófago de Barrett? Es un mecanismo ya del organismo para tratar de defenderse de la enfermedad de reflujo y empezar a tapizar esa porción con moco. ¿Correcto? ¿Y eso qué es? Una metaplasia intestinal. Entonces, ¿qué es el esófago de Barrett? Una metaplasia intestinal. Y endoscópicamente se ve así. Entonces, los endoscopistas son expertos pues viendo esto de la metaplasia intestinal. Esófago de Barrett largo, más de 3 centímetros, corto, menos de 3, y los intracardiales son los más bravos de diagnosticar, pero son esófagos de Barrett. Felizmente la mayor cantidad son esófagos de hasta 3 centímetros, ¿no? El esófago de Barrett. Etiología, reflujo y esto, recuerden bastante. Esófago normal pasa una metaplasia columnar rápido, metaplasia intestinal, este es el esófago de Barrett, y luego va la displasia y al cáncer. Por eso es que nosotros hacemos énfasis en esta clase, enfermedad de reflujo gastroesofágico. Porque si esa enfermedad de reflujo gastroesofágico hace que nuestro esófago, su celularidad empieza a cambiar a metaplasia columnar, metaplasia intestinal, acá está el esófago de Barrett,
va a ir a una displasia leve, severa, cáncer de esófago. ¿Correcto? Hasta ahí está clarito, ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos un paciente tiene que tener reflujo para poder llegar a un esófago de barrera? El tiempo de una enfermedad de reflujo Está perfecta tu pregunta, pero quiero encajarla. Respóndeme otra vez, o pregúntame otra vez. ¿Cuánto tiempo un paciente debe de tener enfermedad de reflujo con o sin tratamiento para que, como se menciona que hay veces que pacientes el tratamiento es rebelde, ¿no? Va y viene? Entonces, ¿cuánto tiempo un paciente debe de tener esa enfermedad para que llegue a tener un esófago de barrera? Buena pregunta, muy buena pregunta. Miren, ¿cuánto tiempo? De un epitelio normal con un epitelio normal a esofagitis, el tiempo no lo podemos calcular, porque puede ser 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, de un epitelio a esofagitis. Pero una vez que ya aparezca, esofagitis quiere decir que están las mismas células, epitelio policentrificado, plano no queratinizado, inflamados, rojo, el mismo. Ese periodo de tiempo no se puede calcular muy bien, pero una vez que el paciente ya tenga una metaplasia columnar, 5 años para metaplasia intestinal, 5 años para displasia y 5 años para cáncer. Ahí sí está claramente definido. ¿Correcto? Por eso que le hice que me vuelva a hacer la pregunta, porque su pregunta es capciosa. ¿No? No es que sea capciosa. O sea, es una pregunta que tenemos que responderlo de esta manera. Cuando esté inflamado el esófago del reflujo y la inflamación, no se puede saber exactamente cuánto tiempo, ¿no?, puede pasar, pero cuando ya hay una metaplasia, son 5, 5, 5, 5. O sea, si ya tiene metaplasia, por eso es que se recomienda hacer una endoscopia a partir de los 40 años cada 5 años, ¿no? Porque estos cambios ocurren cada 5 años. Entonces, endoscopia 5 años, tranquilo. Vuelves otra vez 5 años, tranquilo. Si hay algo, se corrige. Y si detecta un cáncer, es temprano. Con toda seguridad. ¿Bien? Muy buena pregunta, doctora. Displasia de alto grado. Cuando ya tienen displasia de alto grado al paciente, tratamiento quirúrgico. Doctor, pero yo he escuchado que los endoscopistas dicen que hay que hacerle seguimiento endoscópico, ablación de la mucosa. Sí, pues, pero nosotros ya en una displasia de alto grado tenemos que hacer una intervención drástica, que es una esofagectomía, porque la displasia de alto grado se considera un cáncer in situ. ¿Correcto? Tiene unos datos estadísticos que hay que revisarlos bien. El cáncer del esófago. Ya hemos visto algunos aspectos importantes. Primero, que el esófago es un órgano que está en el cuello, tórax y abdomen, que anatómicamente está en una encrucijada donde solo los valientes pueden entrar, porque se van a un costadito, están al borde del abismo, son como los equilibristas que se van para problemas para todos lados. Están los bronquios, la aorta, está la tráquea, está todas estas estructuras muy delicadas, ¿correcto? Y lo mejor es hacer cirugía laparoscópica siempre, conocer la anatomía muy bien. Hemos visto la enfermedad de reflujo, el tratamiento de la enfermedad de reflujo, que es la fundoplicatura en Nissen, flopping laparoscópico. Hemos visto el esófago de Barrett. Al final, el esófago de Barrett, ¿qué es? Una metaplasia intestinal. ¿Y cuándo hacen el diagnóstico de metaplasia intestinal? Cuando el patólogo en ese tejido empieza a ver células productoras de moco, células caliciformes. Esto va a seguir
va a ir a una displasia y luego de la displasia va al cáncer. Entonces vamos rápido porque sé que están un poquito cansados. Cáncer. ¿Cuál sería el cáncer del esófago? O sea, mejor dicho, ¿cuál sería la etiología, la patología o la estirpe celular para dar el cáncer del esófago? ¿Qué tipo de epitelio tiene el esófago? Claro que puede haber un sarcoma del esófago, puede haber un leiomioma, o sea, puede haber otro tipo de patología oncológica, o sea, que dependa del músculo y todo eso, podría ser. Pero lo más frecuente es que el cáncer del esófago sea de la mucosa, o sea, el origen sea la mucosa. Entonces, ¿qué mucosa tiene el esófago? Poliestratificado, plano, no queratinizado, también le llaman un tejido epidermoide, ¿no? ¿Correcto? O sea, parecido a la piel. Queratina, no queratina, pero es lo mismo. Epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado. Entonces, ese tipo de epitelio, ¿qué cáncer les va a dar? Un cáncer epidermoide. Un cáncer epidermoide. ¿Correcto? Cáncer epidermoide. Y el cáncer epidermoide sería del esófago, pero es en toda la porción menos en la distal. En la distal, ¿qué tipo de cáncer sería? Adenocarcinoma. ¿Por qué es un cáncer ya muy parecido a lo del tubo digestivo? Porque este cáncer viene del esófago de Barrett, que es una metaplasia intestinal. Entonces, el cáncer del esófago distal generalmente es un adenocarcinoma. ¿Correcto? Entonces, ¿qué tipos de cánceres están detectando hasta ahorita en el esófago? Dos. El epidermoide y el adenocarcinoma. ¿Correcto? Doctor, yo he escuchado también del linfoma. ¿Sí? El linfoma también. Entonces, cuando hacen una endoscopía al paciente, ven una lesión muy parecida, ¿no? Una lesión ulcerada, ¿no? Le toman la biopsia y la biopsia manda. Les puede decir linfoma, les puede decir epidermoide o les puede decir adenocarcinoma. Tres alternativas. Si les dice linfoma, ¿cuál es el tratamiento? Quimioterapia. Sí o sí quimioterapia. Salvo que ese linfoma se complique, sangre o se perfore. Y en ese caso se hace quirúrgico. Si no sangra y no se perfora, con quimioterapia el paciente está curado. Linfoma. Luego viene el epidermoide. Hasta hace unos años decían, no, el epidermoide, el tratamiento es radioterapia. El paciente radioterapia, se curaba, desaparecía la lesión y listo. Y el adenocarcinoma, sí, del saque, el tratamiento es quirúrgico, hay que hacer la remoción del órgano. Pero en estos últimos años, ni tan últimos años, en estos 15 o últimos 20 años, se ha cambiado la perspectiva del manejo del cáncer epidermoide. ¿Por qué? Porque si recibe el paciente radioterapia, es cierto, se reduce la lesión, a veces desaparece, pero la tasa de recurrencia o recidiva es mayor del 30%. Entonces tú le das radioterapia, el paciente está tranquilo, vuelve a comer y todo, está 30% recidivo. Bastante alto. Entonces, estos pacientes que antes no tenían una indicación clarita de hacerles esofagectomía, ahora les hacemos. Así sea epidermoide. ¿Correcto? Entonces, en los protocolos mundiales ya están incorporados los pacientes que tienen buena respuesta a la radioterapia. ¿Correcto? Y son los pacientes que operamos. Entonces, tanto el epidermoide como el adenocarcinoma son quirúrgicos. Y ahora viene el tema de la neoadyuvancia. ¿Qué quiere decir la neoadyuvancia? Darle tratamiento antes de la operación. Se le da radioterapia y quimioterapia, ¿para qué? La radio para hacer el control local de la lesión y la quimioterapia para hacer el control fundamentalmente del sistema ganglionar. Entonces, un paciente con cáncer de esófago que le das radioterapia y quimioterapia antes de la operación, lo operas, prácticamente está curado el paciente. ¿Correcto? Está curado.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Y antes, hay otro detalle más, que cuando entraban a operar, decían, ah, no se mueve, no se opera ya. Y era muy subjetivo, ¿no? Pero ahora con los exámenes auxiliares, nosotros podemos ya tener una idea clara, especialmente con la tomografía, si ese paciente se le va a poder hacer la resección o no. Si ese tumor es resecable, inmediatamente se le hace radioquimio, se opera. Y si ese tumor es irresecable, con la radio y con la quimio se reduce la lesión y terminan operándose. O sea, muchos pacientes que antes eran declarados ya inoperables y desahuciados, si se puede llamar así, y aplicar ese término de la forma correcta o incorrecta, ya estos pacientes tienen una expectativa mejor, ¿no? Frecuencia, síntomas, disfagia. Casi todos los pacientes que vienen con este problema del cáncer de esófago tienen disfagia, o sea, dificultad en la alimentación, baja de peso, dinofagia, reflujo gastroesofágico. Esos son síntomas más frecuentes. Pero cuando ya tenemos sintomatología de disfagia, baja de peso, todo, estamos frente a un cáncer avanzado. Porque el cáncer temprano generalmente no da sintomatología y es un hallazgo a la endoscopía habitual, si es que tenemos una idea y una conciencia de hacernos una endoscopía cada 5 años, o un hallazgo, ¿no? Se hizo la endoscopía de fin y le salió. Por eso que en los países donde sí hay una alta incidencia de cáncer de esófago, de estómago, tienen dentro de su plan, de su control de salud pública, las endoscopías, ¿no? Japón, por ejemplo, ¿no? Es un país, China, ¿no? Las endoscopías es prácticamente habitual. Y ahora, pues hacerse una endoscopía no es complicado, ¿no? Ponen un poco de sedación, le hacen endoscopía y ya está. Antes los agarraban entre 4 y el paciente veía que entraba un tubo y era una lucha con el paciente para hacer una endoscopía y era completamente traumático, ¿no? Después los pacientes decían, nunca más me hago una endoscopía, pero ahora no, ahora ya con la pseudoanalgesia y todo eso es algo que se puede, ¿no? Radiografía contrastada de esófago. Esto de la radiografía contrastada ya vamos a echarlo a la historia. Depende de las siguientes diapositivas, vamos a tratar de eliminarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no se utiliza tanto eso de la radiografía contrastada para hacer un diagnóstico de cáncer de esófago, ¿no? Pero doctor, usted está viviendo en Lima y yo tengo referencia que en un pueblito de la sierra no tienen nada, a las justas una placa de rayos X para que se haga su radiografía contrastada. Puede ser, pero cada vez en el Perú, después del COVID, la situación de los establecimientos de salud ha mejorado, ¿no? Y la gente también ya hay bastante movimiento, bastante migración hacia las capitales de las ciudades, entonces ya hay un acceso, no como quisiéramos, pero de todas maneras importante a la oportunidad de una endoscopía, como antes no lo era, ¿no? Antes sí era, cuando yo empecé a estudiar medicina, era mandatorio, radiografía contrastada de esófago, estómago, duodeno, y ahí los radiólogos decían, mira, acá está la imagen de mordida de manzana, que no sé qué, que esto para el cáncer, pero ya mordida de manzana pues es un cáncer avanzado, ¿no? Por eso el diagnóstico de cáncer de esófago se hace con endoscopía. La endoscopía no solamente va a mirar la lesión, sino te va a hacer el diagnóstico con la biopsia, porque no solamente es mirarla, sino biopsiarla para que el patólogo te diga de qué es. Luego de ya confirmaron el diagnóstico de cáncer de esófago, ¿qué viene? No, ya no, porque ya es cáncer de esófago. Ya no tiene sentido manometría, cachimetría, nada. No. Ustedes tienen el diagnóstico, o sea, ya ustedes son los médicos. Vienen, le hacen, a ver, señor, haga su endoscopía. Le hacen la endoscopía, cáncer de esófago. Perfecto. Le hacen el estadiaje. El estadiaje es clave.
y dependiendo del estadiaje, lo operan inmediatamente si es un in situ, un T1 o un T1 generalmente, o si es un T2, T3, radioquimio, neoadjuvante. Entonces, dependiendo del estadiaje, ustedes van a uno o al otro lado, ¿correcto? Entonces, importante hacer el estadiaje. Y para hacer el estadiaje, ¿qué necesitan? Tomografía y una ecoendoscopía. ¿Tienen ecoendoscopía? Bien. No tienen tomografía, pero tratan de hacerle un estadiaje para ver cuánto está avanzado esto, ¿no? Miren, y esto es el estadiaje. Displasia de alto grado, T in situ, T1, invasión a la mucosa, ¿ya? Es el famoso TN. Miren, T in situ, mucosa, T1A, mucosa, su mucosa llega a la muscular, T2, T3 pasa a la muscular, a la adventicia, T4, órganos vecinos resecables, y T4B, órganos vecinos irresecables. Invasión, tumor. N ganglios, de 1 a 2 ganglios, N1, de 3 a 6 ganglios, N2, más de 7 ganglios, N3. TN, M, metástasis a distancia, la M, metástasis a distancia. Metástasis hepática, pulmonar, ¿no? Entonces ahí tienen el TN. Miren la lesión, así se ve un cáncer de esófago, es el PET scan. El PET scan está marcando que el tumor está en el esófago. La ecoendoscopía, para ver cuántas capas o hasta dónde ha penetrado, son los exámenes que se utilizan. Entonces miren, este cuadro es clave, este es importantísimo, chicos. Cuando tienen un T in situ, tratamiento esofagectomía, de frente. Doctor, que usted me dijo quimio, radio, no, esofagectomía. El T1 está en la mucosa. Tratamiento esofagectomía. Generalmente es un cáncer temprano que las posibilidades de sobrevida llegan mayores del 95%, este es el 80%, o sea, bien operados estos pacientes no deben tener ningún problema. Doctor, ya empezó a avanzar un poco más, a infiltrar más la lesión. Tenemos un 2A, un 2B, ¿no? Con T2, T3, T1, T2 con un N1. Ahí van estos pacientes a quimio, radioterapia neoadjuvante y luego a su esofagectomía. Doctor, el paciente tiene un estadio 3, un 4A o 4B, van a quimio, radioterapia y la resección generalmente es paliativa. Pero les digo que en estos momentos ya se está cambiando un poco este panorama y se le está dando mejor oportunidad a los pacientes que tienen buena respuesta a la radioquimio. Ojo, que también está en forma cada vez más creciente la inmunoterapia, los biológicos. Es decir, estamos en una nueva era del manejo de cáncer, ¿correcto? Entonces, para el estadiaje, tomografía, ultrasonografía endoscópica. Esta es la clasificación de Seward, que también les van a decir que son los cánceres de la unión esófago con el estómago. Tipo 1, esófago distal, tipo 2 son los cardiales, y los subcardiales, el tipo 3, el Seward. Clasificación de Seward para el cáncer de la unión del esófago gástrico. Entonces, el tratamiento, las técnicas quirúrgicas van en función a hacer dos cosas: la remoción del tumor más la disección ganglionar, ¿correcto? ¿Qué opciones tenemos? Tenemos la laparotomía, toracotomía derecha, laparotomía, toracotomía, la esofagectomía transdiafragmática de Ori, de Pinotti, que es la que hacía el doctor Botán, la esofagectomía transdiafragmática, de Adams, había esofagectomía en 3 campos y todo. Y lo que actualmente se debe hacer para este tipo de pacientes que mejora el control de la enfermedad y también disminuye la morbimortalidad de los pacientes es definitivamente hacerle una esofagectomía tóraco-laparoscópico en posición prono a los pacientes, o sea, boca abajo. Y esa es la técnica quirúrgica
que yo les he compartido por intermedio de sus compañeros que son mis alumnos, es la técnica actual para hacer esa cirugía del cáncer. Y yo creo que es el mejor momento que tienen ustedes de poder ver ese video. Y no se olviden de darle un like y ¿de qué más? De suscribirse a mi canal y darle la campanita y qué más. Para que llegue la notificación. ¿Ya? Es el mejor momento. Mírenlo, miren la cirugía, cómo se hace, es exactamente cómo debe manejarse este tipo de cirugía. Y ahí van a ver al final del video, yo creo que no va a protestar el paciente, y ustedes increíblemente van a ver, el paciente está con su dibujito, que es lo que se le ha sacado todo el esófago y la parte alta del estómago, y otra vez comiendo, gordito y todo. O sea, ¿realmente se puede hacer este tipo de cirugía? Sí, con muy buenos resultados. ¿Correcto? Listo, chicos. Muchísimas gracias por su atención.